Buenos días. Bienvenidos a esta rueda de prensa posterior a la celebración del Consejo de Gobierno de la Junta de Castilla y León, en el que se ha aprobado el proyecto de Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad para el año 2026. Interviene el presidente del Ejecutivo Autonómico, Alfonso Fernández Mañueco. Muy buenos días a todos y muchas gracias por su presencia en este acto de presentación del proyecto de presupuestos de la Comunidad de Castilla y León para el año 2026. Es un buen proyecto de presupuestos que, como prometí, hemos elaborado para su tramitación en tiempo y forma en los plazos que marca la legalidad vigente. Me acompaña el consejero de Economía y Hacienda, que mañana llevará las cuentas a las Cortes para su tramitación. Será el momento de comprobar cuál es el compromiso real de los grupos parlamentarios con Castilla y León y su voluntad de sacar adelante unos nuevos presupuestos. Nosotros presentamos unas cuentas realistas y a la vez expansivas, acordes con las necesidades de nuestra comunidad autónoma. Están enfocadas, por un lado, al crecimiento económico y a la creación de empleo, por otro lado, a la protección de las personas y de las familias, y también para seguir consolidando la excelencia de nuestros servicios públicos. Se trata de las cuentas más altas de la historia de Castilla y León. El presupuesto asciende a 15.715 millones de euros, con un incremento de casi el 8% respecto al del año 24. Un aumento que se ve reflejado en todas las consejerías y en todas las áreas de Gobierno que ven incrementadas sus partidas. Esto es así por la pujanza que tiene Castilla y León. Es una comunidad autónoma que funciona y queremos que avance aún más. Queremos que Castilla y León se convierta en una de las 3 primeras comunidades autónomas del país en indicadores de políticas públicas, económicos y sociales. Y estos presupuestos son precisamente el primer paso para alcanzar esa meta tan exigente, porque la competencia es fuerte, pero ese es, desde luego, un estímulo altamente ilusionante. Creemos en los abulenses, en los burgaleses, en los leoneses, en los palentinos, en los salmantinos, en los segovianos, en los sorianos, en los vallisoletanos y en los zamoranos, porque hemos demostrado de lo que somos capaces en esta tierra. Hemos hecho que nuestra comunidad autónoma, que Castilla y León, sea primera en educación, segunda en sanidad, la primera también en política social y la primera en dependencia. Sé que los ciudadanos están cansados del ruido de la política, de discusiones estériles que hablan de todo menos de lo que de verdad afecta a sus vidas. Es verdad que ese ruido siempre existirá, pero creo que hemos superado los decibelios tolerables. La política no puede ser un estrépito permanente. Debe volver a ser lo que siempre fue, la tarea de resolver problemas comunes y también de abrir caminos de esperanza. Por eso, nuestro objetivo de colocar a Castilla y León entre las 3 primeras comunidades en políticas públicas, en indicadores económicos y sociales, no es una consigna. Es un compromiso claro, es un compromiso verificable y medible. Queremos rendir cuentas. Queremos que cada ciudadano pueda señalar los avances. Queremos que esta no sea una promesa que esté condenada al olvido. Cuando decimos que somos los líderes en educación, es perfectamente identificable a través de los informes internacionales. No es porque lo diga yo. Y de ese mismo rigor, de esa misma ambición, es lo que debe guiar nuestro camino en el resto de servicios públicos, en la economía, en el empleo, en el emprendimiento, en la industria. Y no estoy hablando solo de números o de
posiciones en un ranking. Lo que estoy proponiendo es un nuevo espíritu, lo que estoy proponiendo es una nueva ambición colectiva. Se trata de que Castilla y León, una tierra que muchos dieron por resignada, sea un ejemplo de dinamismo y de avance. Se trata de que los jóvenes encuentren aquí un futuro, de que nuestras familias vivan con mayor seguridad y prosperidad y que los mayores sientan que la sociedad les devuelve lo que con tanto esfuerzo han entregado. Estos presupuestos, en definitiva, son la primera piedra de una obra mayor. Un futuro en el que Castilla y León no solo ocupe un lugar destacado en España, sino que inspire orgullo a cada una de las personas y de los ciudadanos que viven aquí y que sigamos contribuyendo al progreso, a la construcción de nuestro país. La verdad es que el verdadero poder de una tierra no se mide solo en kilómetros cuadrados, ni siquiera en cifras macroeconómicas. Se mide en la capacidad de recuperarse, en la confianza de la gente, en la capacidad de superar cada reto al que nos enfrentamos. Y si me permiten acudir al refranero, aquí somos de hacer menos ruido y de producir más nueces. Este es el espíritu de este presupuesto y de esta nueva frontera que nos proponemos conquistar. A tal fin, hemos confeccionado estas cifras dirigidas a consolidar y perfeccionar la excelencia de nuestros servicios públicos, con las personas siempre como foco y como centro de la actividad de nuestras políticas. Por ello, destinamos 8 de cada 10 euros, más del 80% del presupuesto, a políticas sociales. Un total de 10.449 millones de euros van a ir orientados a la sanidad, a la educación, a la vivienda, a la cultura y también a las políticas sociales. Estas cifras sirven, por ejemplo, en el ámbito educativo, para mantener la gratuidad de la educación de 0 a 16 años, para mejorar las condiciones laborales de los profesionales docentes, para la implantación de nuevos grados de medicina en León y en Burgos, de farmacia en Valladolid y de veterinaria en Salamanca, y para obras como la Escuela de Educación Especial de Miranda de Ebro, el de la Formación Profesional de la Merced de Soria o el Conservatorio de Música de Zamora. También para otras obras en el ámbito sanitario, en grandes hospitales como el del Río Carrión de Palencia, la del nuevo hospital de Aranda de Duero o el proyecto de Segovia. También la construcción de centros de salud en las 9 provincias de nuestra comunidad autónoma. Y para seguir impulsando la innovación tecnológica en nuestra sanidad y potenciando la cirugía robótica en todas las provincias de nuestra comunidad autónoma. Queremos también extender el modelo farmacogenético de medicina personalizada que va a permitir una mayor precisión en los tratamientos médicos y mejorar la eficacia y la seguridad en el tratamiento de los pacientes. Vamos a apostar por ampliar la atención de la salud mental en el medio rural con consulta de psiquiatría, de psicología clínica y de enfermería especialista en este ámbito en los centros de salud. Y para mejorar el transporte sanitario, los presupuestos incluyen los 10 helicópteros medicalizados comprometidos y en el caso, saben que es uno por provincia y en el caso de León habrá un helicóptero adicional para el área de salud del Bierzo. También queremos mejorar las políticas de apoyo a las familias. Por ejemplo, vamos a duplicar las ayudas por hijo del bono nacimiento en todos los tramos, pasando en el plano máximo de 2.500 euros a 5.000 euros. Y, como digo, así en todos los tramos. Vamos a aumentar también los beneficiarios del bono infantil para actividades formativas,
de ocio, culturales también y deportivas, cambiando los requisitos para que todas las familias puedan acceder a esta ayuda. Vamos a crear una partida de 10 millones de euros para mejorar la accesibilidad en los hogares, con ayudas para que las personas mayores puedan cambiar las bañeras por los platos de ducha. Y vamos a incrementar también los recursos para que las prestaciones a pacientes con ELA lleguen hasta los 2 millones de euros en el concepto global. Y todo ello basado en el modelo de crecimiento y de competitividad que está funcionando en nuestra comunidad autónoma. El presupuesto apuesta por la eficiencia, apuesta por la innovación. Destinamos más de 2.000 millones de euros, en concreto 2.029 millones de euros, para los sectores económicos de nuestra comunidad, para avanzar precisamente en el crecimiento económico y en crear más y mejor empleo. Como ayuda para las familias y estímulo para emprendedores e inversores, los presupuestos mantienen, consolidan la fiscalidad más baja de nuestra historia, con 778 millones de euros en beneficios fiscales para los castellanos y leoneses. Las cifras también contemplan 1.223 millones de euros para apoyar a trabajadores, a pymes y autónomos, con partidas para fomento del empleo, también para ayudas directas, financiación, suelo industrial, apoyos a la internacionalización y también a la innovación. Quiero destacar en este ámbito el máximo histórico en inversión de suelo industrial, hasta los 125 millones de euros, y el máximo histórico en I+D+I, hasta los 476 millones de euros. Destaco también otra novedad, el nuevo bono anual de 300 euros destinado a compensar la subida de cuotas que el Gobierno de Sánchez impone a los autónomos. Una medida dotada con 30 millones de euros que beneficiará a 100.000 autónomos, a los más frágiles, a los que necesitan más ayudas y que refleja nuestro compromiso con un sector muy importante que sostiene con su esfuerzo diario el tejido económico y social en nuestra comunidad en Castilla y León. El presupuesto propio de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural crece cerca del 12% hasta los 673 millones de euros, a los que hay que añadirse los 924 millones de euros de la política agraria común. Estos recursos van a servir, por un lado, para continuar impulsando los regadíos, para seguir apoyando la modernización del sector, la incorporación de los jóvenes a la agricultura y a la ganadería, para potenciar nuestra gran industria agroalimentaria, donde Tierra de Sabor, desde luego, va a ser un elemento fundamental. Además, hay partidas nuevas, como el Plan del Ovino y el Plan de Ganadería Extensiva, con 10 millones de euros cada uno de estos dos planes. Este es, desde luego, nuestro firme compromiso con el campo, con el medio rural de Castilla y León, para reforzar su papel como motor de cohesión social y territorial. Con este fin, el de reforzar la cohesión territorial, reforzamos las ayudas en el territorio con ayuntamientos y diputaciones provinciales en un total de 561 millones de euros de toda la Junta de Castilla y León, dedicado a las entidades locales, un incremento de un 11%. Estamos hablando de una cifra histórica en nuestra comunidad autónoma. También vamos a extender las ayudas para mantener abiertos los bares en los pueblos, llegando a todos los municipios que tengan solo un bar, saben que es la condición, independientemente de su población. Hasta ahora ya se exigía un mínimo, o mejor dicho, un máximo de población. Ahora vamos a llegar a todos los municipios que tengan tan solo un bar.
Quiero resaltar el presupuesto de la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, que es el que más crece. Vamos a destinar 560 millones de euros para inversiones medioambientales, en espacios naturales y también para la protección de la biodiversidad. Crecen un 30% las partidas para la mejora del medio natural, entre ellas las inversiones en el operativo para la prevención y la lucha contra los incendios. Con más medios aéreos, con 4 helicópteros más, con 4 unidades helitransportadas adicionales, más drones, más del doble de bulldozers, más vehículos nodriza y más puestos de mando avanzados. También vamos a poner en marcha 90 ingenieros técnicos forestales adicionales en una nueva organización comarcal de prevención y extinción reforzada y también con mejores condiciones laborales y retributivas para los que están al pie del cañón. Entre ellas quiero destacar, por un lado, el reconocimiento de la consideración de bombero forestal. Por otro lado, el pase de trabajadores fijos discontinuos a fijos durante todo el año y pasando progresivamente de aquí a 3 años todos los profesionales del sector privado al sector público. A estas medidas se va a sumar la inversión que vamos a poner en marcha este año de 11 millones de euros para que las diputaciones provinciales puedan adquirir maquinaria y ayudar a los municipios a la hora de poner en marcha los anillos de seguridad contra los incendios forestales. De esta misma consejería y en el ámbito de la vivienda, quiero decir que aumentamos más del 80% el presupuesto destinado para políticas de vivienda, en torno a los 300 millones de euros. Vamos a hacer un esfuerzo para que el acceso a la vivienda siga siendo una de nuestras prioridades y de forma especial a los más jóvenes. El año que viene estará en un proceso de construcción 1.700 viviendas, de las que se entregarán 800, tanto para compra como para alquiler, a sus beneficiarios. Quiero recordar también las políticas de vivienda, las ayudas al alquiler, que pueden llegar hasta el 75% de la renta y que llegan a más de 20.000 personas y familias. También prestamos avales para la compra a través de hipoteca y con las habituales ayudas y beneficios fiscales. Quiero recordar que los presupuestos también contemplan 246 millones de euros para profundizar en la cohesión territorial a través del transporte. Recuerdo, en primer lugar, los 66 millones de euros que destinamos para el transporte en el ámbito de la educación, 68 millones de euros para garantizar la gratuidad de todo el transporte interurbano y metropolitano dependiente de la Junta de Castilla y León a través de la tarjeta Bustil, un compromiso personal que ya es una realidad en 2.610 rutas de autobús en las 9 provincias de Castilla y León. Como novedad, en este área de la Consejería de Movilidad incluimos una nueva partida de 10 millones de euros para bonificar los peajes de las autopistas en la comunidad para aquellos conductores recurrentes y que estén empadronados en Castilla y León. Me estoy refiriendo a la AP6, a la AP51, a la AP61 y a la AP71. También estudiaremos la posibilidad de la AP66, que ya está bonificada. Consideramos que es un estímulo y una gran ayuda para los trabajadores de nuestra tierra que tienen que utilizar las autopistas de peaje con frecuencia. En este sentido, tengo que recordar que la AP6, la AP51 y la AP61 benefician principalmente a Ávila y Segovia, pero que también, en fin, a toda la comunidad, pero
a otras provincias como Salamanca, Zamora, Palencia y Valladolid. La AP71 y la AP66 beneficia principalmente a la provincia de León. La primera de ellas, la AP71, beneficia al Bierzo y a toda la zona oeste de la provincia de León para conectarse con la capital a través de Astorga. Y la AP66, que conecta la provincia de León, la ciudad de León, con Asturias, también puede beneficiar a provincias limítrofes como Zamora o Palencia. En el ámbito de la cultura, quiero decir que seguimos apostando por el estudio del español a partir de la evidencia de que somos la tierra de sus orígenes. El presupuesto también incorpora otras partidas, como el liderazgo turístico de Castilla y León. Vamos a destinar 57 millones de euros y ahí destacan los caminos de Santiago, profundizando la protección, la puesta en valor y la conservación del patrimonio cultural, al que vamos a destinar 115 millones de euros. Aquí incluyen los recursos necesarios para el plan de iluminación de cascos históricos, también la ampliación del Museo de Burgos y a la apuesta por la ayuda en la restauración de las vidrieras de la Catedral de León. Y, por último, la puesta en valor del patrimonio cultural de las cuencas mineras de carbón de nuestra comunidad autónoma. En materia de deportes, incrementamos un 20% las partidas para programas de cantera, un 10% las ayudas a las federaciones y también incluimos una ayuda para el proyecto del módulo cubierto de atletismo de la ciudad de Segovia. Como habrán podido ver, hemos diseñado unos buenos presupuestos, expansivos, también realistas, son los más altos de la historia de nuestra comunidad y que incluyen muchas novedades. Novedades para las familias, para los jóvenes, también para las personas mayores, para los trabajadores y para los autónomos, para los agricultores y para los ganaderos, para el sector forestal y para las entidades locales. Novedades, y voy a repetir algunas de ellas, como duplicar las ayudas por hijo del bono nacimiento, como ampliar a más beneficiarios del bono infantil, como ayudas para que las personas mayores puedan sustituir sus bañeras por platos de duchas, también un nuevo bono de apoyo a los trabajadores autónomos, la bonificación de peajes en las autopistas, un incremento de las partidas para la prevención y lucha contra incendios, un plan para la ganadería extensiva y para el plan del ovino, también un plan para la iluminación de cascos históricos o el aumento de más del 80% del presupuesto de la vivienda, además de los recursos necesarios para mantener y mejorar unos servicios públicos de contrastada calidad, como ya he dicho en numerosas ocasiones. La educación gratuita de 0 a 16 años se mantiene, el autobús gratuito con la nueva tarjeta Bustil o los 10 helicópteros medicalizados, por citar tan solo algunos ejemplos. Como he dicho, nosotros somos de hacer menos ruido y producir más nueces. Y las cuentas que presentamos hoy así lo demuestran. Somos conscientes que nosotros solos no contamos con la mayoría parlamentaria necesaria para garantizar su aprobación. Por eso recabaremos el apoyo de los distintos grupos parlamentarios, con humildad por un lado, con una política de mano tendida por otro y también con una voluntad de acuerdo. Solo esperamos que en esta ocasión no haya excusas, no haya rodeos, que todos se sienten a dialogar, a llegar a un acuerdo y negociar sobre todo en beneficio de algo que debería unirnos a todos, que es el interés por nuestra tierra y el interés por las personas de nuestra comunidad autónoma. El interés, en definitiva, por Castilla y León. Eso debería anteponerse a cualquier interés partidista. Tengo la convicción de que negociar y aprobar unos presupuestos es ejercer
la política en su sentido más noble. A lo largo de las próximas semanas sabremos si los representantes del resto de los grupos piensan de la misma manera. Gobernar no es gritar más fuerte. Gobernar es construir un futuro en común que es el que merece Castilla y León. Muchas gracias. Antes de abrir el turno de preguntas, vamos a ver el siguiente vídeo. Y ahora sí, abrimos el turno de preguntas. Antes que nada, por favor, solicitad vuestra intervención levantando la mano para que os puedan acercar el micrófono. Gracias. Sí, buenos días, presidente. En el mensaje, por aquí, a la derecha. En el mensaje final hablaba del diálogo con los grupos y apelaba al acuerdo. No sé cómo van a articular esa negociación, si va a ser 1 a 1, si va a ser en bloque y si tiene algún tipo de línea roja, algún tipo de medida irrenunciable. También quería preguntarle, nos ha dicho que apostaban por mantener la política de fiscalidad. No sé si eso se puede negociar tanto a la baja como al alza. Y luego no sé si nos pueden precisar el dato del operativo contra incendios, exactamente cuál es la cifra que se contempla para el próximo año. Vamos a realizar el diálogo cuando llegue el momento oportuno. Como bien saben ustedes, en la próxima semana tendrá que discutirse el techo de gasto. Mañana registra y hace la tradicional rueda, registra los presupuestos en las Cortes de Castilla y León, hará la tradicional rueda de prensa explicativa de algunos detalles que puedan quedar por precisar y dará las explicaciones pertinentes. Una vez pasado el trámite del techo de gasto, que como saben no solo depende de la Junta de Castilla y León, lo he dicho antes, somos conscientes de nuestra situación en el Parlamento. Pasado ese trámite, empezaremos el diálogo individualizado con cada grupo parlamentario. Esperemos que este año no haya excusas. Acuérdense ustedes que el año pasado el Partido Socialista tenía problemas de liderazgo. De hecho, al poco el portavoz fue sustituido. Por otro lado, el partido Vox ni siquiera se sentó a la negociación en las 2 veces que fue requerido por el consejero de Hacienda, que es quien va a llevar la negociación. Nosotros no tenemos líneas rojas, lo que tenemos son principios, tenemos valores que siempre defendemos y en este caso
Nuestro objetivo fundamental es defender el interés general de nuestra comunidad autónoma, defender el interés general de las personas de nuestra comunidad autónoma. Respecto específicamente de la cantidad del operativo de extinción de incendios. Todas las actividades vinculadas al medio natural ascienden a un presupuesto global de 353 millones de euros, que incluye naturalmente labores de extinción, pero también de prevención y todo lo que tiene que ver con el ámbito del medio natural. La política es integral a este respecto, no solamente es la lucha contra el incendio, sino las labores de prevención, de tratamientos forestales, y el crecimiento es el 30% respecto del ejercicio precedente. Sí, respecto de la fiscalidad, decir que en estos momentos Castilla y León tiene los impuestos más bajos de su historia. Nuestro objetivo en estos momentos era consolidar esos impuestos bajos, esa fiscalidad baja. Tenemos unos beneficios, unas bonificaciones fiscales de 778 millones de euros. Consideramos que es mejor que el dinero esté en manos de las personas de Castilla y León. Y ese es nuestro objetivo, es nuestro planteamiento, la consolidación de la política impositiva, que, como vuelvo a decir, tiene dos principios claros. Por un lado, son los impuestos más bajos de nuestra historia y, en segundo lugar, son bonificaciones fiscales de 778 millones de euros, que si no me fallan los datos, desde que yo soy presidente prácticamente se ha duplicado. Sí, hola. También sobre la partida de incendios, no sé si planteárselo al presidente o directamente al consejero. La pregunta sería que nos pusieran en relación la cantidad que hoy aprueban con lo que se ha gastado en este año 2025, que ha sido una campaña especialmente complicada. No sé si nos pueden comparar ambas cifras de lo que se ha gastado y lo que se va a gastar en el año que viene. Y en el plano general, le quería preguntar al presidente cómo se plantea esta situación que están viviendo en la relación con su antiguo socio de gobierno, si la ve tan deteriorada como para ver difícil que estos presupuestos puedan servir para un futuro gobierno de coalición, o si da por complicada que esa reedición se pueda dar después de las elecciones de marzo. Gracias. Mire, respecto a nuestra postura, a todos los grupos políticos y, en concreto, con quien fue nuestro socio en el Gobierno. Primera reflexión. Yo creo que probablemente el Gobierno en solitario ha demostrado que es más estable que un Gobierno en coalición. Segunda reflexión. Nosotros dialogamos con todas las fuerzas políticas, negociamos y pactamos con Vox, y ese pacto lo rompió de manera unilateral Vox. Tendrá que dar las explicaciones pertinentes a las personas de Castilla y León, a los que confiaron en ellos, abandonaron el barco sin dar explicaciones, y a partir de ahí nosotros seguimos manteniendo la misma postura de fiabilidad y de confianza, de diálogo con todas las fuerzas políticas y también con ellos. Mire, yo en estos momentos no me planteo más allá de lo que son los presupuestos. O sea, llegarán otros momentos y otras circunstancias. Y respecto de cuál es la postura y por qué han cambiado Vox respecto de la Junta de Castilla y León, tendrán que ser ellos los que den esas explicaciones de por qué han cambiado, porque creo que o no se han dado o las que se han dado han sido insuficientes y erróneas. Lo de los incendios. Pues el presupuesto en materia de medio natural, que crece un 20%, tiene estas finalidades que el presidente ha descrito y nos va a permitir abordar, por un lado, una mejora de las condiciones laborales y retributivas del operativo, con la condición del bombero forestal, con la extensión del tiempo de trabajo, con el carácter público
del operativo, pero también con más medios disponibles al servicio de la extinción y del tratamiento previo, en los términos señalados con el presidente. Y con cargo al año 25 ya se abordarán los compromisos de 11 millones de euros para las diputaciones provinciales para ese anillo de seguridad. No esperaremos, por tanto, para esta aportación de 11 millones de euros que se ha comprometido con las diputaciones a que finalice el ejercicio. Lo haremos este año 2025 y los créditos del año 2026 abordarán estas mejoras retributivas y laborales y la mejora y reforzamiento del operativo. Bueno, sí, pues es un crecimiento del 30% respecto al último presupuesto. Claro, el año 2025 todavía no ha acabado, porque, como bien sabe usted, el operativo tanto de lucha contra incendios como de prevención es desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre. Cuando se haga la liquidación del año 25 podremos comparar mejor. Sí. Quería preguntarle con qué fechas nos estamos moviendo, si estos presupuestos se van a aprobar antes de las elecciones y si es así, si hay ya una fecha clara, porque su secretario del partido primero dijo que eran el 15 de marzo, se desdijo la semana pasada y dijo que ni que sí ni que no. A mí me gustaría saber en qué escenario nos movemos, si esos presupuestos se van a aprobar antes del 15 de marzo. Y además también me gustaría saber si se siente usted dependiente de lo que haga Vox. Bienvenida y nos alegramos mucho de verte. Estos presupuestos dependen de las Cortes de Castilla y León. En otras ocasiones, incluso el proyecto de presupuestos se ha registrado con posterioridad a esta fecha y se ha podido presentar dentro del propio año en curso. O sea que estos presupuestos se presentan para ser aprobados este mismo año. Y, en segundo lugar, respecto de la posición con la fuerza política que usted ha mencionado, de Vox, nosotros seguimos teniendo la misma postura y la misma postura que ofrecemos a todos los grupos políticos. Pedimos altura de miras, pedimos que destierren el electoralismo y pedimos que piensen en las personas de Castilla y León, en el interés general. Eso se lo pido a Vox y se lo pido al resto de fuerzas políticas. ¿Cuál será la postura que van a tener el resto de fuerzas políticas? Yo en estos momentos lo desconozco porque las declaraciones o han sido ninguna por algunas fuerzas políticas o escasas. Me parece que esta mañana había alguna valoración. Entonces, tendremos que ir avanzando en el proceso y iremos viendo qué es lo que hacen las fuerzas políticas. Sí, buenos días. Me gustaría que nos aclarase en qué ha cambiado un poco el escenario de las cuentas de 2025 a las de 2026. El año pasado el argumento era que no registraban el proyecto de presupuesto en las Cortes porque no tenían apoyo. Este año la situación en principio es similar porque todavía no ha habido diálogo y, sin embargo, sí optan por registrarlas. Incluso el año pasado tenían aprobado un techo de gasto que este año todavía no. ¿En qué ha cambiado? Vamos a ver, el año pasado, de 3 ejercicios presupuestarios hemos aprobado los 3 techos de gasto. Esperemos que este 4º ejercicio presupuestario sea el pleno. El año pasado presentamos ante los medios de comunicación, un día como hoy, no me acuerdo exactamente el día que fue, pero lo presentamos a los medios de comunicación y ante la sociedad de Castilla y León. Con posterioridad y antes de registrarlo en las Cortes de Castilla y León, iniciamos una ronda de diálogo con todas las fuerzas políticas. Ya pudimos comprobar, lo he dicho antes y lo vuelvo a reiterar, que el Partido Socialista tenía graves problemas de liderazgo que acabó con la sustitución del líder y portavoz en el grupo parlamentario.
El partido Vox no se llegó a sentar tan siquiera en las dos ocasiones en que el consejero de Hacienda les invitó a dialogar, a negociar. ¿Qué es lo que buscábamos el año pasado? Lógicamente, quisimos hacer previamente una negociación y registrarlos con posterioridad. La respuesta que se nos dio por prácticamente la gran mayoría de fuerzas políticas es que primero lo registráramos y después iniciáramos la negociación. Pues este año lo que vamos a hacer es, los presentamos, los hemos aprobado, mañana se registran en las Cortes de Castilla y León y a partir de ahí pues haremos la negociación una vez explicado el presupuesto por parte de los consejeros en las Cortes de Castilla y León. A partir de ese momento iniciaremos una negociación con las fuerzas políticas para sacarlos adelante. Buenos días. Dos consultas. La primera, respecto a lo que decían los compañeros sobre la cuestión forestal. Creo que ellos se refieren a la gestión forestal como tal, que según el acuerdo del diálogo social de 2022, para este año recogía unos 125 millones de euros. Y por saber concretamente de esa partida que habla el consejero de medio natural, cuánto va para la gestión forestal, sabiendo que los sindicatos, ante las medidas que ha planteado la Junta, las han definido como nuevo lavado de cara estéril y aseguran ellos que solo les ofrece 75 euros mensuales brutos más en su salario. Y, por otro lado, preguntarle que el señor Moreno, en Andalucía, va a celebrar el Congreso Regional antes de las elecciones que se prevén para junio allí. Y queríamos saber cuándo serían aquí en Castilla y León y si sería apropiado hacerlas después de las elecciones. Gracias. Sí, que sería después de las elecciones, ¿qué, perdón? Que si sería apropiado hacerlas después de las elecciones de Castilla y León del Congreso del Partido. Bueno. Vamos a ver, me preguntó también Laura sobre cuándo iban a ser las elecciones. Yo he mantenido, saben ustedes, por activa y por pasiva, en público y en privado, mi intención de agotar la legislatura. Ustedes y sus compañeros de las provincias de Castilla y León, también de Madrid, cada vez que había un proceso electoral, me preguntaban que si iba a anticipar las elecciones y yo siempre he respondido de manera reiterada y hasta machaconamente que iba a agotar la legislatura. Creo que el plazo para agotar la legislatura era a mediados de marzo y por tanto, en cualquier caso, en marzo y, por tanto, ahí nos convocamos. Respecto de el proceso el tema del operativo de lucha contra incendios y de prevención también contra los incendios. Vamos a ver, yo aquí en el año 22 hicimos un análisis sereno, sosegado dentro del diálogo social y llegamos a un acuerdo que se ha ido aplicando en el año 23 y en el año 24. También en el año 23 y en el año 24 hicimos un diálogo sereno y sosegado. En el año 25, yo lo he dicho en varias ocasiones, que íbamos a realizar, cuando acabara la temporada de incendios, ese análisis sereno y sosegado. Mire, se nos dijo por parte de la parte sindical del diálogo social que había cuestiones relativas al operativo que afectaban al ámbito de las relaciones laborales entre la Junta, digamos, como empresa, que somos administración pública, con los trabajadores. Y eso es lo que hemos hecho. El consejero de Presidencia ha tenido varias reuniones con los representantes sindicales y creo que nosotros vamos a atender a las reivindicaciones que se han estado haciendo por parte, creo que, reivindicaciones consolidadas. En primer lugar, el reconocimiento de la consideración de bombero forestal, lo dije en mi intervención. También dije en mi primera intervención que hubiera mejoras retributivas. En tercer lugar, que el operativo funcionara todo el año y esa es nuestra apuesta para el año que viene, que el operativo funcionara todo el año. Que fuera también público, tuviera un carácter público.
Eso, lógicamente, tendrá que hacerse de manera escalonada a lo largo de los 3 próximos años. Y también el refuerzo con más medios. Lo he dicho, 4 helicópteros con sus 4 unidades de brigadas helitransportadas, más drones, más cubas de apoyo, más puestos de mando avanzados, duplicar el número de bulldozers que permiten eso y, además, ayudar a las diputaciones provinciales para que colaboren con los ayuntamientos y hacer esos anillos de seguridad. Eso es lo que hemos ofrecido desde la Junta. Creo que cumple con lo que se nos había reclamado. En cualquier caso, estamos dispuestos a seguir hablando con ellos y dialogando. Bueno, el Congreso, mire, estamos ahora en los presupuestos. Os he hablado yo cuándo va a ser las elecciones. Lo que sí puedo decir es que no van a ser, el Congreso no va a ser nunca antes de las elecciones. Y ha hablado, entre otros anuncios, de ampliar la atención en salud mental. Ha hablado que en el medio rural habrá consultas de psiquiatría. No sé si nos puede detallar un poco más esta medida, si se va a implantar esa consulta en todos los centros de salud o cómo se va a articular. Sí, es ampliar la salud mental. Ya saben ustedes que hemos presentado un plan de salud mental y lo que vamos a hacer es aplicarlo vía presupuestaria. Por un lado, un psiquiatra, un psicólogo clínico, una enfermera especializada en el ámbito del medio rural. Ya se irá viendo la implantación de manera progresiva. Saben ustedes que en muchos casos nos encontramos con la dificultad de tener los profesionales que nos gustarían a nuestra disposición y se irá implantando de manera progresiva a lo largo de los próximos meses. Hola, sí, sobre incendios me gustaría que nos explicara un poco cuál ha sido el cambio de posición en la Junta de Castilla y León para que, después de muchos años defendiendo que el operativo contra incendios era mejor que hubiera una parte pública y una parte de empresas, me gustaría que nos analizara cómo se va a hacer ese cambio en esos 3 años de los que habla de manera escalonada y que nos explique un poco cuál va a ser el proceso, cuántos trabajadores de los que hay ahora que son pertenecientes a empresas privadas van a pasar a ser empleados públicos, lo entiendo, y qué es lo que esperan que aporte esta medida, esa conversión en un operativo plenamente público. No sé si nos pueden dimensionar un poco cuál va a ser el cambio. Y sobre otro asunto, hoy el presidente del Gobierno ha anunciado que va a requerir a las comunidades autónomas información y el cumplimiento de la ley del aborto. No sé si aquí nos pueden confirmar que ese registro de médicos objetores está en funcionamiento ya. ¿Cuántos de ellos se han adherido a esta medida? Y si está todo, digamos, en el cumplimiento de la norma. Gracias. Respecto de este último asunto, decir que nosotros cumplimos la ley y no va a haber modificaciones a este respecto. Y a nosotros no se nos ha requerido en ninguno de los aspectos vinculados a este asunto. Respecto del anterior, se pedía por parte fundamentalmente de las organizaciones sindicales que los trabajadores pertenecieran al sector público. Eso tiene que ser progresivo, porque en estos momentos hay contratos que están en vigor con empresas privadas, del sector privado. Entonces, el proceso es bien sencillo. A medida que se vayan terminando los contratos con las empresas del sector privado, se irán incorporando contratos con Traxa, fundamentalmente, del sector público. Va venciendo y el mismo operativo que teníamos con las empresas del sector privado se irá incorporando un operativo de similares características al del sector público y, por tanto, el convenio de colaboración con Traxa. Pues la tendrá.
Buenas, yo quería preguntarle por la negociación, los partidos minoritarios, UPL, Solidaridad por Ávila, si confía en que pueden apoyar los presupuestos negociando enmiendas y si ese apoyo después se podría traducir para después de las elecciones en un gobierno. Y además quería preguntarle que ayer Feijóo dijo que confiaba en una victoria clara en Andalucía y en Castilla y León. No sé si eso supone más presión aquí para ustedes y si confía también usted en esa rotunda victoria que él dice, en esos resultados tan contundentes. Vamos a ver, en Castilla y León la presión es el día a día atender y satisfacer a la confianza de las personas de Castilla y León. Lo he dicho en mi intervención. Los datos macroeconómicos, las cifras de un presupuesto, los kilómetros cuadrados de nuestra comunidad autónoma, que nos hacen ser la más grande de España y más grande que muchísimos países de la Unión Europea. Aquí lo importante es mantener viva la confianza de las personas y eso es la gran responsabilidad. Respecto de la primera cuestión... Si confiaba usted en que los partidos... sí, la negociación con los partidos. Decir en este sentido que nuestra intención es negociar con todos los partidos políticos que tienen representación parlamentaria. Y a partir de ahí, pues serán ellos los que determinarán la voluntad que quieren tener con nosotros. Desde luego, yo creo que esto tiene que ser unos presupuestos que respondan a un interés general de Castilla y León. Y el futuro, pues creo que los presupuestos, la negociación, el diálogo y la aprobación, en su caso, tiene que realizarse este año, con lo cual ya del futuro pues ya hablaremos en otro momento. Hola, buenos días. Yo quería saber cómo tienen pensado articular la bonificación de los peajes, si va vinculada a algún tipo de dispositivo de telepeaje. También ha hablado de que para viajeros recurrentes, no sé qué son viajeros recurrentes, cuántos viajes al mes, semana, y si esa bonificación se va a hacer mensual, anual o cómo. Gracias. Bueno, eso todavía se presentará los detalles y los requisitos como otras medidas en los próximos días. Sí que he citado dos requisitos, que estar empadronado en Castilla y León y también que sean viajes recurrentes, de ida y vuelta en el día, en 24 horas, para aquellas personas que trabajen y que tengan que pasar por el peaje, y luego el resto de circunstancias y de requisitos ya los iremos explicando. Sí, a mí me gustaría que profundizaran en torno a las nuevas ayudas que ha anunciado, anular el límite de esos 200 euros, me imagino que será el límite de los, creo que eran 50.000 euros por familia, lo de las extraescolares. Y luego las ayudas para cambiar el plato de ducha por bañeras, si va a ser general a partir de una edad o va a haber un límite de ingresos, que nos detallara un poco más esas ayudas. Sí, pues respecto de esa cuestión, me remito también a la misma respuesta que acabo de dar respecto a los peajes. En los próximos días iremos explicando con detalle los requisitos de las bases de convocatoria de estas ayudas. Pero sí, respecto al bono infantil, mejor que extraescolar, porque las actividades extraescolares son gratuitas y esto son más allá de lo extraescolar. Si estamos hablando de la escuela de música fuera del ámbito educativo, del equipo deportivo para las niñas o niños, etcétera, ¿no? Se va buscando ese objetivo y ya con más precisión y detalle se irán explicando en los próximos días, en las próximas semanas. Sí, presidente, una cosa que no le hemos comentado, ¿cómo va a quedar los fondos para el diálogo social en estos presupuestos? No sé si la participación institucional vuelve al nivel anterior al de las últimas cuentas y si se mantiene también la financiación para el servicio del SERLA. Respecto a esa cuestión, decir que vamos a cumplir la ley y también las sentencias judiciales que sobre este asunto ha habido y no tengo nada más que decir.
¿Más preguntas? Hablábamos de la contratación por parte de Traxa de ese operativo. Entiendo que sí que el presupuesto saldría de las arcas de la Junta de Castilla y León. Lógicamente. Sí, ¿no? Sí. ¿Y nos pueden detallar cómo va a ser ese proceso? Ya para en lo que figura en estas cuentas, ¿cuánto se va a recurrir a eso para el operativo ya del año que viene? Sí, esto va a funcionar, como ha explicado el presidente, de la forma siguiente. Hoy hay contratos en vigor, algunos de estos contratos pues tienen una duración de 3 años y la idea es, a medida que vayan concluyendo estos contratos, que terminen su vigencia, los nuevos acuerdos se produzcan dentro del sector público y, por tanto, que en el plazo de 3 años la totalidad del operativo contratado pues ya sea de carácter público. Esto supondría que aproximadamente 1/3 de ese operativo ya el año 2026 la habríamos incorporado y hay financiación suficiente para esto en el presupuesto con el objetivo de abordar esta iniciativa. Se haría entre los años 26, 27 y 28, pero ya en el año 26 al menos 1/3 de todo el operativo, los que vayan venciendo sus contratos, se incorporarían con este modelo que ha descrito el presidente. Estamos hablando de gran parte del operativo ya es público. Estamos hablando de que una parte del operativo son los agentes medioambientales, etcétera, etcétera. Son contratos que existen en el ámbito de la ley de contratos del sector público que llevan aparejados pues cuadrillas de toda naturaleza. Dentro de la descripción que el consejero presenta cada año dentro del operativo en materia de incendios, los que se contratan con estas empresas, a medida que acabe su vencimiento, los nuevos contratos ya serán dentro del sector público a medida que se produzcan los vencimientos. 1/3 de lo que estamos hablando, que supone destinar estos fondos a la nueva finalidad y supone también un incremento de coste en función también de los convenios colectivos vigentes. Los que corresponden al tercio y cuándo vence cada contrato no lo veo de memoria, sé que son bastantes contratos. Es todo ya. Finaliza la rueda de prensa de presentación del proyecto de presupuestos generales de la Comunidad para 2026. Gracias a todos. Muchas gracias.